brinda la oportunidad de estar reunidos. Padre, venimos delante de ti, agradecidos, Señor, regocijados, Padre Santo, llenos de alegría, como dice tu palabra, el gozo del Señor que es nuestra fortaleza, porque venimos a aclamarte, a alabarte, a bendecir tu santo nombre, a estudiar, Señor, en esta hora cómo fue que surgió nuestro movimiento y para que entendamos los hombres que tú pusiste en la brecha a favor de nuestro pueblo y que hoy recibimos la bendición de ser parte de esta gran congregación de fe. Gracias, Señor, por esas personas que tú tocaste y en esta noche permite que nuestros oídos sean aprestados, Señor, para escuchar la enseñanza que hoy nos vas a traer. Glorifícate en cada cántico, en cada música, Señor, en cada alabanza que se va a decir en esta noche y en cada palabra que ha de ser estudiada. Oh Señor, tú tienes el control de todo y todo lo dejamos en tus manos, que son manos perfectas. En el poderoso nombre de Jesús. Deuteronomio 32, 7. Deuteronomio 32, versículo 7. Gloria a Dios. Te adoramos, Dios. Adoramos mientras buscamos la palabra. Gloria a Dios. Aleluya. Poderoso el Señor. Gloria al Señor. Y leemos con la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice: acuérdate de los tiempos antiguos. Considera los años de muchas generaciones. Pregunta a tu padre y él te declarará. A tus ancianos y ellos te dirán. Este versículo, hermano, nos invita a mirar la historia para comprender la fidelidad de Dios a través de las generaciones. Y hoy el llamado sigue vigente. En un mundo que avanza con rapidez, nosotros necesitamos detenernos para recordar la fidelidad de Dios en nuestra vida, en nuestra familia, en nuestra iglesia y a lo largo de la historia bíblica. Esa memoria nos ayuda a confiar en que el mismo Dios que actuó ayer continúa obrando hoy. Así que no olvidemos las veces que Dios ha sido fiel en nuestras vidas. Valoremos los testimonios de quienes han caminado con Dios por años. No dejemos de transmitir a las nuevas generaciones las obras, promesas y enseñanzas del Señor. Aprendamos de la historia para vivir con sabiduría, fortalecer nuestra fe. Que el Señor les bendiga y adoramos al Señor. Gloria a Jesús. Grande gozo. Gloria a Dios. Grande gozo hay en mi alma hoy, pues Jesús conmigo está, y su paz que ya gozando estoy, por siempre durará. Grande gozo, cuán hermoso, paso todo el tiempo bien feliz, porque veo de Cristo la sonriente paz. Grande gozo siento en mí. Hay un canto en mi alma hoy, melodías a mi rey. En su amor feliz, libre soy y salvo por la fe. Grande gozo, cuán hermoso, paso todo el tiempo bien feliz, porque veo de Cristo la sonriente paz. Grande gozo hay en mí.
pentecostal. Gloria a Jesús. Gloria al Señor. Gloria a Dios, aleluya. Oh, poder pentecostal, ven hoy a mí. Oh, poder pentecostal, ven hoy a mí. Yo quiero sentir el gozo de este fuego tan glorioso. Oh, poder pentecostal, ven hoy a mí. Oh, poder pentecostal, ven hoy a mí. Oh, poder pentecostal, ven hoy a mí. Yo quiero sentir el gozo de este fuego tan glorioso. Oh, poder pentecostal, ven hoy a mí. Oh, poder pentecostal, ven hoy a mí. Oh, poder pentecostal, ven hoy a mí. Yo quiero sentir el gozo de este fuego tan glorioso. Oh, poder pentecostal, ven hoy a mí. Oh, poder pentecostal, ven hoy a mí. Oh, poder pentecostal, ven hoy a mí. Yo quiero sentir el gozo de este fuego tan glorioso. Oh, poder pentecostal, ven hoy a mí. Gloria a Dios, aleluya. Tenemos por aquí a nuestro hermano Luis por la segunda parte. Gloria a Dios. Estamos celebrando, hermanos, nuestro mes de la concienciación histórica. En la historia nos sentamos, nos afincamos para proyectarnos al futuro. El pastor nos ha estado hablando todos estos días acerca de el futuro, movernos a la nueva generación. Me recordaba cuando se cantaba ese himno de un equipo que vino a la Mundial de Fútbol el otro día. Ese equipo fue Noruega, con Haaland, el grande, aquel blanco, ¿se acuerdan? El gran Haaland. Y ese equipo, los fanáticos de ese equipo, ellos son vikingos, los antiguos vikingos. Y esos eran los fanáticos que todos a la vez hacían lo que se llama rowing, que es remo. Y daban una señal y hacían ¡wuh! Todos a la vez, ¿se acuerdan? ¿Cuántos vieron el mundial? Ups. Está bien, está bien. A veces al pastor dos le dicen gloria a Dios y él sigue predicando. Santo es Dios. Y volvía a la señal ¡uh! ¿Se acuerdan? Aquello era inspirador. Esa es la historia de ellos. Es la historia de los vikingos. Y llegaron bastante alto. No ganaron la copa, pero llegaron bastante alto los noruegos, los Norwegian, los de Haaland. Y Haaland se hizo famoso. Terminó entre los que metieron más goles en todo el mundial. Porque en nuestra tradición y en nuestra historia es donde nos sentamos en esa fortaleza para fortalecer y garantizar nuestro futuro. Y esta noche, como les anunciamos, tenemos 3 exponentes. Y la primera de ellas es la hermana Mildred Cuadrado, que pasa por aquí y nos va, en una síntesis como solo ella lo sabe hacer, a hablar la importancia de la educación cristiana. Le voy a dejar esto por aquí. Dios le bendiga a la hermana Mildred con nosotros. Santos. Gloria a Dios. Él dice una síntesis,
pero me ha dado un tema que es para hacer un seminario. Pero Él sabe que me gusta ser obediente. Gloria a Dios. Como explicó nuestro superintendente del Departamento de Educación Cristiana y Familia, estamos en el mes de la concienciación histórica pentecostal. Así que, sin más preámbulo, los invito a leer la palabra de Dios para así comenzar la primera reflexión de esta noche. Voy a dar lectura a Proverbios, capítulo 1, versículo 7. Proverbios, capítulo 1, versículo 7. El libro de Proverbios contiene la sabiduría inspirada por Dios para guiar nuestra conducta diaria, tomar buenas decisiones y vivir de una manera que le agrade al Señor. Y leemos la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. El principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. Amén. Amado Padre Celestial, Dios Todopoderoso, te doy gracias, Padre amado, por permitirme una vez más reflexionar en tu palabra. Esa palabra que nos fortalece y que nos ayuda a vivir una vida consagrada a ti. Te pido en esta hora, amado Padre Celestial, que nos ayudes a estar ya preparados y apercibidos, porque pronto, muy pronto sabemos que nos vas a llamar desde las nubes. Te lo pedimos todo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. El tema de la reflexión es ¿por qué es importante la educación cristiana? Y por ahí van a ver una imagen que nuestros hermanos del Departamento de Comunicación ya colocaron en los monitores. Pero comienzo con la primera pregunta para reflexionar. Y escuchen la primera pregunta. ¿Cuánto tiempo dedicas cada semana a conocer más de Dios? Vamos a comenzar a examinarnos, iglesia. ¿Cuánto tiempo dedicas cada semana a conocer más de Dios? Y no me refiero solamente a venir a los cultos, sino a aprender intencionalmente la palabra. Si un médico deja de estudiar, pone vidas en peligro. Si un cristiano deja de aprender la palabra, pone en peligro su vida espiritual. Entonces, ¿por qué es importante la educación cristiana? Para comprender mejor el tema, amerita compartir con ustedes lo que significa el concepto de educación cristiana. Según el diccionario bíblico, la educación cristiana es el proceso mediante el cual el creyente aprende de la palabra de Dios para conocer mejor a Cristo y vivir conforme a su santa voluntad. Entonces, ¿qué implicaciones conlleva esto? Amados, esto implica que el verdadero creyente se educa constantemente en la palabra de Dios. Implica el entendimiento de lo que conlleva vivir en el temor del Señor. Y aclaro, no es tener miedo. El temor del Señor se expresa con la sumisión que le debemos, esa sumisión reverencial
a su voluntad. Es el debido respeto y la honra que le debemos a nuestro Creador. Noten que Proverbios 1:7 nos enseña que el principio de la sabiduría es el temor de Jehová, lo cual involucra el hambre de aprender cada día más de la palabra de Dios. Y el hambre de la palabra de Dios es un profundo deseo espiritual. Se trata de una necesidad del alma para conocer, para escuchar y obedecer los mensajes y las enseñanzas divinas contenidas en la palabra de Dios. La educación cristiana no es para saber más, es para vivir mejor delante de Dios. Cuando verdaderamente estamos en esa intimidad con nuestro Señor, Él provoca en nosotros esa hambre. Y si aún, amado hermano, no has sentido esa hambre en tu corazón, es tiempo de examinarnos. Pregúntate en esta hora, ¿qué me falta que no siento ese deseo profundo en mi corazón? ¿Por qué es importante la educación cristiana? Educarnos en la palabra de Dios es fundamental en la vida cristiana porque nos ayuda a nuestro crecimiento espiritual. Educarnos en la palabra es un complemento para ir moldeando nuestro carácter, fortalecer nuestra fe y sobre todo nos ayuda a tomar decisiones conforme a los principios divinos. Reza la palabra del Señor en 2 de Timoteo 3, versículo 1. También debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos. No sé si la iglesia está comprendiendo los tiempos en los que estamos viviendo. Solo los entendidos comprenderán. Y esto está en Daniel 12, versículo 10. Amados hermanos, estamos en tiempos sumamente peligrosos. Por lo tanto, resulta esencial comprender bien las Escrituras. El Señor en su infinita sabiduría nos dejó el mejor regalo. ¿Y cuál es ese regalo? Su palabra. Y para que seamos sabios, también el Señor nos reta. No basta con leer un versículo aislado. Debemos aprender a interpretarlo dentro de su contexto para comprender correctamente lo que Dios quiso comunicarnos. No es buscar pretextos para sacar de contexto la palabra del Señor y justificar nuestros deseos carnales. De ahí la importancia de asistir regularmente a las escuelas bíblicas. Hermanos, no es que la escuela bíblica salve a nadie. Cristo es el que salva. Pero la escuela bíblica nos ayuda a conocer mejor al Cristo que nos salvó. Amén. No asistir porque ya sé lo suficiente es sumamente peligroso, porque nadie deja de crecer espiritualmente mientras tenga vida. Gloria a tu nombre, Señor. La Biblia nos da muchos ejemplos, pero escogí el ejemplo de Esdras. Dice Esdras capítulo 7, versículo 10.
porque Esdras había preparado su corazón para inquirir la ley de Jehová y para cumplirla, y para enseñar en Israel sus estatutos y decretos. Si observamos bien este pasaje bíblico, hay un orden, hay un patrón. Primero, ¿qué hizo Esdras? Preparó su corazón, o sea, tuvo la disposición para aprender. Segundo, estudió la palabra. Tercero, la obedeció. Y finalmente, la enseñó. Y esto sigue siendo el modelo de la educación cristiana. No aprendemos para acumular conocimiento, sino para obedecer a nuestro Señor y servir mejor a los demás, a nuestro prójimo. Pero entiendan esto, la sabiduría no viene sola. Requiere pensar, requiere madurar y requiere cambiar. ¿Por qué pensar? Porque la sabiduría comienza con la reflexión profunda y el cuestionamiento propio a la luz de la palabra de Dios. Romanos 12, versículo 2 nos manda a ser transformados por medio de la renovación del entendimiento. Y la renovación del entendimiento, amados hermanos, es un cambio profundo en la manera de pensar, en la manera de sentir y en la manera de vivir. Significa dejar atrás esos valores, costumbres y mentiras del mundo para adoptar los pensamientos, la verdad y el carácter de nuestro Señor por medio del Espíritu Santo. Particularmente este texto nos enseña a rechazar la conducta del mundo y cambiar nuestra forma de pensar para obedecer a Dios. Y ahí es donde más estamos fallando. Somos desobedientes a lo que dicta la palabra de Dios. Y los que acostumbran a venir a las escuelas bíblicas saben que nunca me cansaré de decir lo siguiente: la Biblia se interpreta a sí misma. Desde el libro de Génesis hasta el libro de Apocalipsis hay un hilo conector. Por eso es que tenemos que aprender a estudiarla y saber la conexión que hay en todos los libros que están en la Biblia. Amén. Como creyentes, no debemos amoldarnos al mundo actual. Pero tristemente, cada día vemos cómo las cosas del mundo se allegan a la casa de Dios. Y esto describe la condición espiritual donde la naturaleza humana caída, egoísta y pecaminosa domina al pueblo de Dios, el cual está llamado a vivir bajo la guía del Espíritu Santo y no de los deseos carnales. Y sabemos que esa lucha es constante y más en estos tiempos peligrosos. Pero en la medida en que nos esforcemos para aprender más de la palabra de Dios, menos carnales seremos. Aceptar la verdad divina es llenar los pensamientos con las enseñanzas de la palabra de Dios. Por consiguiente, la educación cristiana no busca la fe ciega, sino una fe reforzada. Pensar implica analizar
nuestras intenciones, las intenciones de nuestro corazón, evaluar la cultura actual bajo el filtro bíblico y meditar en las Escrituras para desarrollar discernimiento. La sabiduría no viene sola, requiere pensar, requiere madurar y requiere cambiar. Y entonces, ¿por qué madurar? Madurar incluye el proceso del tiempo y la constancia. La sabiduría no es un evento instantáneo, es un viaje de toda la vida que requiere disciplina, pruebas y paciencia. Y sabemos que la paciencia es uno de los frutos del Espíritu Santo. La porción bíblica de Santiago, capítulo 1, versículo 4, nos enseña que la constancia debe llevar a la madurez para pasar de la leche espiritual al alimento sólido. Madurar significa pasar de nivel. Y en los tiempos que estamos viviendo, se supone que estemos recibiendo alimento sólido. En la educación esto se traduce en aprender a manejar el sufrimiento, las pruebas, asumir nuestras responsabilidades espirituales y desarrollar un carácter firme que no se tambalee ante las dificultades que podamos enfrentar. La sabiduría no viene sola, requiere pensar, requiere madurar y cambiar. ¿Por qué cambiar? La sabiduría, la verdadera, se demuestra en la acción y en la disposición de corregir nuestro rumbo. Saber lo que es bueno y no hacerlo, amados hermanos, es necedad. Proverbios 1:7 afirma que los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza, así como las vírgenes en la parábola, 5 prudentes y 5 insensatas. Te invito a reflexionar en esta hora con la siguiente pregunta. ¿Estoy en el grupo de los insensatos o en el grupo de los prudentes? ¿Estoy en el grupo de los insensatos o estoy en el grupo de los prudentes? Aleluya. La sabiduría cristiana exige dejar atrás el orgullo, pedir perdón. Qué bonito es pedir perdón. Qué bonito es cuando sabemos que hemos fallado y en sumisión a nuestro Creador, de rodillas, decirle: Señor, perdóname, te he fallado. Es tiempo de modificar conductas para alinearnos a la voluntad divina. Por lo tanto, la educación cristiana no se limita a la enseñanza, sino que abarca un proceso formativo integral que comienza desde el momento en que aceptamos a Cristo como único Dios y Salvador nuestro. ¿Por qué es importante la educación cristiana? La educación cristiana nutre la confianza en Dios mediante el estudio sistemático de las Sagradas Escrituras, que nos provee las herramientas intelectuales y espirituales para discernir y enfrentar esas corrientes de pensamiento contrarias a la fe. Si no conocemos bien las Escrituras, somos fáciles de ser engañados. Y el enemigo de las almas
se agrada de que seamos ignorantes. Cuando ignoramos las Escrituras, el adversario aprovecha esa falta de fundamento para sembrar mentiras, distorsionar la verdad y apartarnos del propósito divino. Aleluya. ¿Cuál es el peligro de esa ignorancia espiritual? La falta de discernimiento. Sin el conocimiento bíblico, amados hermanos, es imposible distinguir la verdad del error. Hay muchos engañadores, inclusive dentro de las mismas congregaciones. Y esto es parte de lo que el mismo Señor incluyó en su palabra, que en el final de los tiempos iba a haber ¿qué? Una gran apostasía. También, si somos ignorantes espiritualmente, somos vulnerables al engaño. Las falsas doctrinas parecen atractivas a quienes no conocen la sana doctrina y nos van alejando poco a poco de nuestro Señor. La ignorancia de la palabra de Dios debilita nuestra comunión y la obediencia al Creador. El enemigo de las almas se goza, amados hermanos, cuando la lectura de la Biblia es vista como aburrida o innecesaria. Le fascina cuando se promueve la pereza espiritual. El adversario utiliza a los que le sirven, para sacar de contexto los textos sagrados con el propósito de confundir a los creyentes que están desprevenidos. Hoy circulan muchas interpretaciones, muchos videos y enseñanzas que parecen bíblicas. Solo quien conoce las Escrituras puede distinguir entre la verdad y el error. Por lo que una grey desinformada es una grey inofensiva para los planes del mal. La defensa en la palabra es nuestro escudo contra la tentación. Y sabemos que Jesús mismo venció las pruebas en el desierto cuando el maligno lo tentaba. ¿Qué decía él? Escrito está. Y hacía referencia a su misma palabra. El estudio de la Biblia ilumina nuestro camino y da sabiduría al sencillo. El estudio constante fortalece nuestro espíritu y blinda nuestro corazón contra la mentira. Hermanos míos, Dios no nos llamó únicamente a emocionarnos en su presencia. También nos llamó a crecer en el conocimiento de su palabra, esa palabra que nos da vida y vida en abundancia. Un creyente que ora, pero no estudia la Biblia, corre el riesgo de ser llevado por cualquier viento de doctrina. Pero un creyente que ama la palabra, desarrolla discernimiento, fortalece su fe y permanecerá firme hasta el fin. Y antes de concluir, porque ya el pastor Luis López está nerviosito, los invito a reflexionar con las siguientes preguntas. Número 1. ¿Tengo verdadera hambre de conocer más la palabra de Dios o me conformo con lo que ya sé? ¿Tengo verdadera hambre de conocer más la palabra de Dios o me conformo con lo que ya sé? Segunda pregunta. Si hoy apareciera una falsa doctrina, ¿podría reconocerla con la Biblia o dependería
de lo que otros me digan. Si hoy apareciera una falsa enseñanza, ¿podría reconocerla con la Biblia o dependería de lo que otros me digan? Tercera pregunta para reflexionar. ¿Qué estoy haciendo actualmente para crecer espiritualmente, además de asistir a los cultos? ¿Qué estoy haciendo actualmente para crecer espiritualmente, además de asistir a los cultos? Cuarta pregunta. ¿Hay algo que Dios me ha enseñado en su palabra, pero todavía no he obedecido? ¿Hay algo que Dios me ha enseñado en su palabra, pero todavía no he obedecido? Y la pregunta final. Si Cristo examinara hoy mi interés por aprender de Él, ¿qué encontraría? Si Cristo examinara hoy mi interés por aprender de Él, ¿qué encontraría? Quizás esta noche el Señor no nos está llamando a realizar algo súper extraordinario. Tal vez simplemente te está diciendo, amado hermano, vuelve a mi palabra. Ven a aprender de mí. Crece en el conocimiento de la verdad. Y ojalá que cuando se abra una clase de escuela bíblica, podamos venir no como una obligación, sino como una oportunidad para conocer mejor al Señor que amamos. Y recordemos siempre, como dice la palabra, el pueblo perece por falta de conocimiento. Y los dejo con lo siguiente para terminar. Un cristiano que deja de aprender la palabra comienza sin darse cuenta a aprender del mundo. Un cristiano que deja de aprender la palabra comienza sin darse cuenta a aprender del mundo. Hasta aquí mi parte. Espero que sigamos reflexionando en nuestras conductas y comportamientos, porque todas las señales ya han sido dadas y Cristo viene y viene muy pronto. Dios los continúe bendiciendo. En el segundo segmento tenemos al pastor de Jesús Ortiz, que ya puede pasar acá, y él nos estará hablando de la historia. ¿Quién aquí la conoce mejor? Porque gran parte de esa historia él mismo la vivió, estuvo presente. Así es que es un placer para mí dejar con ustedes al pastor Víctor de Jesús, padre o Ortiz. Gracias a nuestro hermano Luis, que el Señor me le siga bendiciendo grandemente. A todos los adoradores. Si no hay mucho pedir, levántame la manita por ahí y arranca con aleluya si puedes. Damos gracias a Dios. Gracias a nuestra hermana por esa hermosísima participación. Yo voy a tratar en los minutitos que tengo disponible. Yo recibí, ¿verdad?, la información esta semana, hace un par de días atrás. Yo me encontraba en Mayagüez. Acabo de regresar de Mayagüez. Aterricé hace un ratito atrás de estar en el velatorio de uno de nuestros pastores, nuestro hermano Ismael Ramos, que cuando ejercíamos el ministerio allá en Mayagüez, estuvimos compartiendo la pastoral por 14 años. Era hermano del compañero pastor e historiador de la Iglesia de Dios Pentecostal en Puerto Rico, y que tuve el honor de sustituirlo cuando él salió de Humacao, nuestro hermano David Ramos. Y otro pastor nuestro que murió también, que tuvimos también el velatorio, estuve pastoreando muchos años en el área de Orocovis,
que también participamos, nuestro hermano Wilmer González, que fue también uno de nuestros principales líderes, especialmente en el plan de pensión, y ocupó un pastorado en Orocovi por, yo no sé, por más de, creo que de 30 y pico de años. Bueno, iglesia amada, me ha correspondido a mí, me hicieron este acercamiento para hablar un poquito acerca de la historia del pentecostalismo en Puerto Rico. En los 15 minutitos que voy a tomar, voy a omitir mucho de la información porque para que el pastor tome la participación, él creo que va, no digo añadir, en las cosas del Señor no se añaden, sino la continuación de lo que ya nosotros sabemos. Yo le hago una preguntita a ustedes, si usted quiere decir algo, dígalo, si no, no diga nada. ¿Cuánto dan gracias a Dios por Pentecostés? Hay algunos que se quedaron fríos. Vuelvo otra vez a la pregunta, ¿cuánto dan gracias a Dios por Pentecostés? Ok. Pero para nosotros poder identificar, yo tengo un conversatorio que lo tenía y yo decía, Dios mío, pero como un poquito yo venía de Mayagüez y recogí información porque no estaba provisto del material que uno a veces necesita, y para estos asuntos aquí no puede uno improvisar. Nunca me ha gustado improvisar, soy enemigo de improvisar a ver cómo me salen las cosas. Si no estoy preparado, no lo hago. Y traté entonces a ver de qué manera, reunía por aquí alguna que otra información, y entonces, como no puedo reunir todos los elementos, porque no tengo aquí las notas escritas, pues entonces yo ahí había hecho varios años un conversatorio pastoral dirigida especialmente a la historia del pentecostalismo, tomando en cuenta los puntos más relevantes en cuanto a lo que nosotros debemos de conocer, lo que es Pentecostés. Y entonces a eso me voy a limitar en esta noche, y nuestro pastor, pues entonces tomará, él es el que le sigue, ¿verdad? Sí. Ok. ¿No hay nadie más después de él? No. Pues entonces, pues vamos a tomar estos minutitos. Bueno, iglesia amada, para nosotros poder identificar en forma, vamos a decir, en un orden cronológico de eventos que tienen que ver con la historia del pentecostalismo, no solamente en Puerto Rico, estamos hablando a nivel general, nos vemos la obligación de tomar un punto en el libro de los Hechos. Cuando usted va al libro de los Hechos, usted se va a encontrar que el libro de los Hechos tiene tres partes principales. Una de ellas tiene que ver con la vida y ministerio de la iglesia primitiva, desde el capítulo 1 hasta el capítulo 12. No, dos partes. Y luego entonces comienza, no son tres, son dos. Y luego comienza entonces del capítulo 13 en adelante, habla sobre la vida y ministerio del apóstol Pablo. No tengo ustedes, lo voy a repetir para que lo tomen en consideración. Vida y ministerio del apóstol de la iglesia primitiva, capítulo 1 hasta el capítulo 12. Y del capítulo 13 en adelante encontramos vida y ministerio del apóstol Pablo. ¿Qué sucede? Cuando nosotros hablamos del pentecostalismo, de Pentecostés, naturalmente tenemos que hablar de dónde surge ese término, ese nombre. Ustedes saben que en Israel se celebraban tres fiestas: la fiesta de la Pascua, la fiesta principal, tres fiestas principales: la fiesta de la Pascua, la fiesta de los tabernáculos y la fiesta de Pentecostés. Y Pentecostés precisamente fue uno de los eventos que trastocó y revolucionó a aquellos primitivos creyentes, porque todavía ellos no habían recibido la promesa del Padre. A no recibir la promesa del Padre, entonces la ausencia física de nuestro Señor Jesucristo naturalmente causaba porque el Señor dijo que se iba. Ustedes saben que ellos estuvieron con el Señor más o menos como 3 años y medio. Yo siempre he querido que fueron 4. Pero independientemente del tiempo, fue el tiempo suficiente para ellos identificarse con una persona que ellos no conocían. En el capítulo 6, capítulo 9 y capítulo
mejor dicho, 3, 6 y 9, respectivamente, del Mateo, Marcos y Lucas. Juan no lo habla del llamamiento de unos hombres llamados discípulos que se constituyeron en un momento determinado en apóstoles. Como resultado de ese llamamiento, dice en esos capítulos, entre una cosa y la otra, dice que todos fueron llamados y recibieron el poder del Espíritu Santo para dos cosas fundamentales, o varias cosas fundamentales. En primer lugar, para predicar las nuevas de salvación. Segundo, para sanar enfermos y para echar fuera demonios. O sea, el poder que ellos habían recibido, no lo recibieron el día de Pentecostés, lo recibieron cuando recibieron el llamamiento. Por eso es sumamente importante, porque nosotros cuando hablamos de Pentecostés, hablamos de poder. El poder que transforma, el poder que cambia, la gracia divina, la revelación de Dios, la promesa cumplida, etcétera. Y como resultado entonces de todo eso, hoy día nosotros nos llamamos pentecostales. Por eso la iglesia de Pentecostal, que se incorpora para 1926 como iglesia de Dios pentecostal incorporada. Antes de ser entonces incorporada, pero naturalmente nosotros pertenecíamos en cierta manera. Hoy había una liga, una unión con lo que se conoce como las asambleas de Dios, en las asambleas de Dios con sede en Springfield, Missouri. Entonces nosotros éramos como una extensión de un grupo de personas que en un momento determinado fueron ordenados o enviados para predicar el Evangelio en 1916. Pero en ese puntito vamos a llegar más adelante. Y luego entonces, cuando usted nota esto en el libro de los Hechos, cómo se fue desarrollando los eventos en el ministerio de la iglesia primitiva, usted va a encontrar que el Señor les dijo: yo me voy, pero no os dejaré que, ayúdenme por favor, huérfano. ¿Qué dijo él? Le enviaré que otro consolador. Noten ustedes que no fue otro salvador, dijo que era otro consolador, porque entonces lo que estaba hablando era con ellos, con un grupo que ya habían sido ¿qué? Salvos. Y en el día del llamamiento del Señor, de Pedro, de Andrés, que eran hermanos, y un grupo de personas, ellos recibieron entonces ese llamamiento y estaban dentro de una experiencia que nunca habían vivido, lo que nosotros nunca hemos experimentado o visto, mejor dicho, en cierta manera. Ellos lo vivieron, porque usted no vio al Señor como lo vieron ellos, físicamente hablando. Me detengo aquí porque tengo una pequeña inquietud, la quiero dejar sobre la mesa. Y es la siguiente: estoy viendo a través de las redes sociales, y yo no tengo autorización aquí del pastor, si la tuviera no lo haría, pero simplemente una observación donde estamos viendo a través de las redes sociales los anuncios que se están dando a nivel de nuestro distrito y de a nivel de ¿cómo se llama? A nivel regional, donde se pone una imagen de Cristo, de un llamado Cristo, o la imagen de una cosa y de la otra. La Biblia prohíbe que hagamos imágenes, y las promociones que nosotros debemos hacer tenemos que tener siempre el cuidado de no presentar una imagen, porque nosotros tenemos el problema que si yo ahora mismo les digo a ustedes, y creo que una vez en una ocasión en la clase de los caballeros les dije esto que voy a señalar en este momento, y es que cuando usted, por ejemplo, habla del Señor Jesucristo, yo le digo a usted: piense ahora en el Señor. Tiene 30 milésimas de segundo. Piense ahora en el Señor. Yo estoy seguro que nosotros hemos sido cautivados por la presión de la Iglesia Católica Apostólica Romana de la creación de imágenes, y ahora mismo, aunque usted no me esté diciendo nada ni me esté levantando la mano, yo estoy seguro que la imagen que usted tiene en la cabeza ahora, en su mente, allá en su psique, es precisamente lo que usted vio, un retrato por ahí de una persona que tiene el pelo largo, qué sé yo, esto, lo otro, y que viste de esta forma. Dígame en sí o no. Eso, no nos hemos escapado, no, caímos en la trampa del sistema católico apostólico romano. Caímos en la trampa y no hemos logrado desligarnos de esa experiencia, porque cuando hablamos del Señor inmediatamente pensamos en lo que hemos visto, un retrato en el hospital, allá yo no sé dónde, una imagen. Ok, nos ayuda el Señor
porque como el Señor conoce cuál es nuestra condición, que somos débiles en parte y fuertes en parte, pero débiles también en parte, pues entonces naturalmente tenemos que decir, Señor, ayúdanos en ese sentido. Bueno, 2 puntitos más y termino esta parte para ir entonces a la pequeña historia. Y luego entonces, cuando usted ve a esos hermanos pentecostales, ellos estuvieron con el Señor, vieron milagros, prodigios, señales, etcétera, caminar el Señor sobre las aguas, unas experiencias y unos eventos que naturalmente era para ninguno de ellos, pero ninguno de ellos, haber negado al Señor. Segundo, haberlo dejado solo en la cruz del Calvario. La humanidad nuestra es así, lamentablemente. Cuando se espera que alguien responda adecuadamente a algo, a veces no lo hace. O cuando nosotros esperamos que alguien extienda la mano para algo en particular, a veces no se hace. Pero entonces ellos, aún así, y eso damos gracias a Dios, la misericordia y la gracia del Señor ha sido tan grande para con toda la humanidad, que aún negándole, y Pedro maldijo, porque Pedro maldijo, no lo conozco. Pedro renunció, en otras palabras. Aún así, en un momento determinado, luego después le dice al Señor, ¿me amas, Pedro? Me amas, Pedro. 3 veces, me amas, Pedro. Aún así, hermano. ¿Cuántos dan gracias a Dios? Porque Dios ha tenido misericordia de todos los que están aquí. Manos arriba, por favor. Manos arriba. Ok, gracias. Okay. Y entonces les digo, esperen, él se fue. Ellos lo vieron que se fue y nunca más ha regresado físicamente. Pero nosotros estamos esperando el advenimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Le tengo buenas noticias, damas y caballeros, señoras y señores. Cristo viene a levantar un día su iglesia. Eso es así, viene. Ok. Y en el día de Pentecostés estaban ellos reunidos allí, capítulo 2 del libro de los Hechos. Y entonces reciben una experiencia y hoy tenemos un problemita que estamos tratando de definir el bautismo del Espíritu Santo, Pentecostés, cuando es todo lo contrario, que Pentecostés nos define a nosotros, porque no estamos definidos en ocasiones. El Espíritu Santo, yo notaba que antes era lo siguiente, se convertía la persona y lo primero que decía, te convertiste, amén. Ok, sin estudio, sin nada, ponte a orar y busca el bautismo del Espíritu Santo. Y no pasaban 2 o 3 días, o una semana, un mes, cuando de momento comenzaban a hablar en lenguas. Esa experiencia se vivió a través del pentecostalismo en Puerto Rico. Hoy son un poquito medio más académico en cierto sentido, pero yo quisiera que siguiéramos siendo académicos, pero no a los extremos de nosotros entonces olvidarnos de que si no hay unción, bautismo del Espíritu Santo, no hay presencia divina, estamos fracasados. Ok. Yo no creo que, es más. Bien. ¿Esto se está grabando? Yo no sabía eso. Ok. Entonces, la iglesia comienza sus inicios en el día de Pentecostés. Ahí conocemos como la iglesia primitiva. Esa formación de ese grupo de creyentes que no tenían un concilio como se conoce en el día de hoy, sino un grupo de creyentes que se reunían casa por casa, oraban, y Dios dice que entonces cada uno de ellos les seguía las señales. Oraban por los enfermos se sanaban, los paralíticos, los muertos resucitaban y seguían entonces anunciando este bendito evangelio. Es algo sumamente importante que la iglesia no pierda, que además de que nosotros adoremos al Señor, que hayan milagros, prodigios y señales en medio de la iglesia del Señor, como la ha habido aquí. He visto gente que ha sido transformada por el poder del Señor. Ok. Y entonces, termina entonces la iglesia primitiva y comienza entonces lo que se conoce como la diáspora, que no es otra cosa que una persecución
a nivel de todos los creyentes conocidos, del mundo conocido también de aquella época. Y comienza entonces un movimiento de los enemigos del cristianismo a través de aquel tiempo, y comienza esa dispersión a través de todo lo que se conocía como la región de Galilea, pero trascendió entonces a otros lugares porque la persecución se extendió más allá de todas esas regiones, y entonces buscaban los creyentes, los del camino, como se les decía, por todos los lugares, para presionarlo a que no siguiesen predicando en el nombre del Señor. Se hace difícil a uno que ha sido transformado, tocado por el poder del Señor, que se le diga que no lo haga. Gloria a Dios por los valientes aquí, que no se avergüenzan de este evangelio, que aunque los presionen y los limiten en cierta manera, seguiremos predicando que Jesucristo es el Señor. Y se terminó entonces. Entonces esa dispersión llegó entonces al extremo de que comenzaron a llegar, bueno, usted sabe que el mismo Pablo llegó hasta Roma. Pedro entonces y otros fueron encarcelados, otros fueron decapitados, otros los metieron en pilas de aceite hirviendo, otros fueron perseguidos, otros los metieron en el foso de leones, etc. Una persecución masiva tratando de eliminar lo que ellos llamaban una religión o un estatus falso para aquella época, una condición falsa para aquella época. Pero se siguió predicando el evangelio. ¿Qué sucedió? Pasaron los años, vieron entonces unos grandes avivamientos en un momento determinado. Y para resumir esta parte, porque nos tomaría mucho tiempo, llega entonces uno de los grandes movimientos, luego entonces de esta revolución que hubo en el mundo conocido, de la Europa conocida de aquella época, hubo un movimiento del pentecostalismo, del cristianismo, en medio de la persecución. Porque en medio de la persecución, de los problemas, de las luchas, de las batallas, se puede honrar a Dios. ¿Usted me entendió? Muchachos, se puede honrar a Dios. O sea, ellos lo demostraron a través de la historia. ¿Y qué sucede? Pues entonces comienzan unos grandes avivamientos que dieron como resultado que aquellas catedrales que usted ahora mismo, los que han ido por ahí a Europa, los que han ido, yo no he ido a esa parte del mundo, lo más que he llegado ha sido a España y a Jerusalén, pero los que han ido por esos países van a ver unas catedrales que muchas de ellas en el día de hoy, la mayoría de ellas son restaurantes. Son restaurantes porque la iglesia perdió el poder. La iglesia se materializó. Y aquellas iglesias eran iglesias tradicionales desde el punto de vista de que se reunían distintas personas, y allí entonces había unos avivamientos hermosísimos donde Dios hacía milagros, prodigios y señales, pero la iglesia comenzó a materializarse poco a poco y perdiendo el poder, y ya la gente no asistía a los cultos como nosotros llamamos en el día de hoy. No asistían a los cultos, y ahora usted ve muchas catedrales allá en Alemania, en distintos países del mundo, que son restaurantes. Usted entra, no pueden destruir esos edificios enormes, que son estos con una fachada impresionante. No los pueden destruir porque es parte del patrimonio de cada país, pero ¿qué hacen? Entonces lo están utilizando como retorno. Usted abre la puerta y están entonces los comensales allí. Está la gente, está esto, lo otro, la cocina, las arepas y todo lo que usted pueda comer, pastelillo, arroz con habichuela y lo que sea. Dios permita que nosotros no lleguemos nunca, estoy hablando de forma generalizada, que nuestros cuerpos se conviertan en restaurantes. Aquí se viene a adorar y magnificar el nombre del Señor y dar gloria a Dios por todo lo que Dios hace. Ok. Entonces, voy a omitir esa partecita. Ok. Entonces, en medio de esa persecución había hambre, repito, persecuciones, aflicciones, críticas, pero históricamente esto ha sido así. Siempre ha brillado, pero independientemente de eso, siempre ha brillado el amor, la fe, la esperanza y un despliegue de la multitud de esas bondades y misericordias del Señor. Pusieron sus vidas, sus capacidades, talentos, estas personas en el pasado, al servicio de la iglesia.
Eran para aquella época, eran salones, no eran templos como este templo hermosísimo que hay, muchos templos aquí en Puerto Rico. Eran capillitas que habían cuando comenzó el día de aquí en Puerto Rico y en muchos lugares del mundo, eran capillitas y pisos todavía de tierra, pero allí en medio sin aire acondicionado, habían esto, ¿cómo se llama esto? Butacas acoginadas. No había la comodidad que tenemos nosotros en la noche de hoy, y muchas iglesias, en la mayoría iglesias en Puerto Rico, eran saloncitos rústicos de tablita. La gente se reunían allí debajo de la lluvia, algunos llegaban descalzos, algunos llegaban mojaditos, pero cuando comenzaba el culto, esa presencia de Dios movía el grupo, la gente se gozaba, había una experiencia maravillosa, habían bautismos del Espíritu Santo, habían sanidades, milagros, y como también en el día de hoy, porque aquí la diferencia no está en los bancos, hermanos, ni en la aire acondicionado, en los templos majestuosos, la diferencia no está en eso. Es más, ahora es cuando mejor debemos estar. Es cuando más se debe de buscar a Dios en esta comunidad que tenemos, en esta experiencia que tenemos. Pero así comenzó entonces Pentecostés, aquí en Puerto Rico, y una cosa y la otra. Ok, entonces termino esta parte. Mire, yo voy a dejar 3 páginas que tengo aquí. Las dejo para otro día. Porque yo pensaba que era de otra forma, pero ok, luego. Bien. Llega Pentecostés en el 1916 a Puerto Rico. Un joven llamado Juan León Lugo, que tuve el honor, la experiencia, el honor, en una convención en el 80 y algo, ahora se me escapa el lugar, que se estaba organizando, presentando el organismo internacional que se conoce ahora la Iglesia de Dios Pentecostal, Movimiento Internacional. Y de momento se hace un alto para hacer presentación. El hermano Pedrito Martínez Lugo era el presidente para ese momento, y hace entonces una presentación. Hermanos, se la voy a hacer describir más o menos como él lo recuerdo, como él lo hizo. Hermanos, hoy tenemos el privilegio de tener en nuestros medios, en esta asamblea a nivel de todo Puerto Rico, de muchos lugares del mundo, al primer hombre que presentó el Evangelio de Pentecostés en el 1916, nuestro hermano Juan León Lugo. Un caballero bajito, bien blanquito, muy apuesto, y tenía en ese momento 100 años. Y yo dije, esta no me la pierdo. En un momento dado, busqué la forma de cómo encontrarme con él y le estreché esas manos. Del primer pentecostal en Puerto Rico desde el 1916 hasta el día de hoy. Y cuando entonces le dijeron, queremos que nuestro hermano Lugo diga unas palabras, y el hermano le llevaron el micrófono donde se encontraba en las gradas y dijo más o menos lo siguiente: hermanos, Dios les bendiga. ¿Usted quiere ver una iglesia triunfante? No se olviden de estar llenos del poder del Espíritu Santo. Y dijo, amén. Y terminó ahí. Ahí está la victoria, el honor, la bendición de ver un hombre que yo no pensaba verlo nunca en 1916. Ahora, nosotros aquí en Puerto Rico, en Humacao, ¿cómo surgió la Iglesia de Dios Pentecostal en Humacao? ¿A usted le interesa? Pues se lo voy a decir en un resumen. Yo tengo el conversatorio aquí que tiene como 3 páginas. Pero le voy a leer más o menos algo, y con eso voy a terminar, con el permiso de nuestro pastor. El primer salón de culto, aquí no existían iglesias pentecostales, en el 1916 no existían iglesias pentecostales. Existían las iglesias tradicionales como la iglesia metodista, la iglesia bautista, la iglesia presbiteriana y la iglesia evangélica. Por eso cuando usted va a Humacao, la iglesia evangélica, que un día me invitaron allí para compartir con ellos, que tienen una cierta amistad con el pastor, pues entonces ellos estaban celebrando en ese mes 20 o 125 años de existencia.
Nosotros llegamos para el momento que me invitaron. Ahora tienen más. Entonces, nosotros tuvimos el primer culto, los primeros cultos que se dieron pentecostales, el primer salón de culto de nuestra iglesia en Humacao. Cuando digo nuestra iglesia en Humacao, me refiero al establecimiento de la iglesia. No hablo de la iglesia que yo pastoreaba. Naturalmente, como después esa fue la primera. Aunque la iglesia de este barrio que está aquí, no, la iglesia que está cerca aquí de las curvas del aguacate, ¿cómo se llama ese sector allí? No, ¿cómo se llama el barrio? Ok, más abajo del aguacate allí. La comuna, gracias hijo. La comuna reclama que ellos fueron los primeros. Y nosotros reclamamos que nosotros fuimos los primeros. Les voy a explicar por qué. Hemos tenido una peleita siempre a través del tiempo que nosotros somos los primeros. Pero el primer culto que se celebró situado en lo que se conocía como la calle de la Matanza. Le daban el nombre de esta calle en Humacao, su cercanía a un antiguo matadero, el cual fue destruido por el desarrollo de lo que hoy se conoce como el centro comercial de Humacao y la moderna plaza del mercado. En las cercanías de La Vega, en los márgenes del río. De ahí se mueve el grupo a la calle Atanasio Cuadra, luego la calle Ulises Martínez. Hasta ese momento habían sido pastores en propiedad de la iglesia, un hermano que fue el fundador de la iglesia pentecostal aquí en esta zona, en todos sus barrios, llamado Julio González Díaz, que fue el fundador, que llegó entonces, estaba predicando por ahí donde ustedes dijeron ahora, ahí, y por ahí al área del aguacate, estaba predicando. Él va caminando y va entonces a ese lugar que le decían La Matanza para predicar en el 1926. Eso fue en el 1926. Entonces, el hermano Julio González, y luego más adelante sustituyó al hermano Julio González en el pastorado, un hermano que yo no tuve la oportunidad de conocerlo porque yo ni había nacido ni en sueño, pero allí está la tumba en Humacao, el hermano Lorenzo Lucena. Lorenzo Lucena estaba en el altar, en una plataforma muy pequeña predicando, y de momento se desmaya y él entonces muere en el altar predicando y luego entonces lo entierran. Ese hermano viene del área de Cagua, por allá de otra zona. Sustituyó entonces el hermano Julio González, el hermano Lorenzo Lucena. El hermano Lucena vino a Macao desde la ciudad de Ponce, donde desempeñaba su ministerio en la iglesia de aquella ciudad. A la vez era uno de los prisioneros o mejor dicho, pioneros que trajeron a Puerto Rico el evangelio desde Hawái, vía California. Que ahí comenzó entonces en la calle Azusa el gran avivamiento de lo que se llaman los pentecostales en California. De ahí que viene Juan L. Lugo con un llamamiento de parte del Señor. Y entonces la revelación que tuvo él, la visión que tuvo era que predicara por primera vez en el 1916 en una ciudad que tenía un vigía. Y la única ciudad que tiene un vigía en Puerto Rico, ¿cuál es? Ponce. Ustedes no lo han visto allí. En la montaña, usted ve un vigía allí, una cruz allí, en lo alto de la montaña. Juan L. Lugo llega en 1916, va a Santurce, allí debajo de un foquito pequeño, hay unos hermanitos de San Tomás, se reúnen 2 o 3, predican, y entonces el Espíritu Santo le dice, no es aquí, tienes que irte a Ponce. Y allí en la calle Intendente Ramírez, esquina Acueducto, allí entonces comienza el primer culto pentecostal en el 1916. ¿Cuántos habían nacido? Y en el 1916 allí entonces estaba allí el hermano Juan L. Lugo, y como no había internet, no había televisión, en el 1916 muchachos, mírenme acá, no había internet, no habían televisores, no había nada, eran casuchas aquí en Puerto Rico y los pueblos, esto, lo otro. La que fue alcaldesa,
la que fue alcaldesa de San Juan, Felisa Gautier de Rincón, o Rincón de Gualtier, ella dijo, cuando no se conocía tampoco como alcaldesa, era administradora municipal. Yo tengo un libro que lo tengo en casa, donde ella decía que San Juan era un arrabal de una esquina a otro, en el 1930 y algo, un arrabal de una esquina a otro. Puerto Rico era un arrabal, hermano. La pobreza. ¿Por qué? Porque entonces los españoles estuvieron aquí durante cientos de años y aquí había entonces una esclavitud total. Una esclavitud total que ojalá tuviéramos tiempo para hablar sobre las condiciones que vivía Puerto Rico para aquella época. Y entonces, cuando partió entonces el Jim Pentecostés, el hermano comenzó el culto y comenzaron a reunirse personas. Dice la historia que esa noche, el primer culto pentecostal que se da en Puerto Rico, se reunieron cerca de 400 personas a escuchar a una persona sin micrófono hablar a Jim Ponce por primera vez lo que era el verdadero evangelio. Se burlaban de nosotros porque nos decían que gritábamos, que esto y lo otro, pero allí comenzó Pentecostés. Y de ahí entonces comenzó una avalancha de personas llamadas por el Señor a predicar en todos los barrios de Puerto Rico, en todos los pueblos de Puerto Rico. Y en el día de hoy damos gloria a Dios que Puerto Rico tiene decenas, 500 y pica, casi 600 iglesias. Tenemos nosotros de la iglesia de Dios Pentecostal en Puerto Rico y en 120 países. La iglesia de Dios Pentecostal tiene iglesia en 120 países. Estamos hablando, hermanos, de una revolución maravillosa en los últimos 110 años. Damos gracias y gloria al Señor. Y termino entonces diciéndole que luego entonces se sigue predicando el evangelio en todos los lugares, etcétera, y se hacen unas declaraciones que tienen que ver con lo que es nuestra fe. Entre ellos, lo que la hermana aquí habló, la importancia de las Sagradas Escrituras, que constituye nuestra regla de fe y conducta, que la Biblia, con sus 66 libros del Antiguo Testamento y Nuevo Testamento, son verdaderamente inspirados por Dios y sin errores en sus escritos originales, que el Dios único y verdadero se ha revelado a sí mismo como el Todopoderoso y el Yo Soy, que el hombre fue creado por Dios a su imagen y semejanza, por tanto, es un ser moral, intelectual y espiritual, que la iglesia es la institución del Nuevo Testamento fundada por Cristo mediante su sacrificio en la cruz del Calvario, que entonces, que esta salvación por gracia, Dios incluye lo que es justificación, lo que es la regeneración, lo que es la santificación. Creemos en el bautismo del Espíritu Santo, una promesa para todo creyente. Con ella viene también una investidura de poder para vivir y servir con manifestaciones de dones del Espíritu Santo. La señal física del bautismo es el hablar en lengua como el Espíritu Santo le da que hablasen. Tenemos también unos deberes dentro del pentecostalismo, como asistir con regularidad en la programación de nuestros cultos, como en el día de hoy, que hay un grupo hermoso, que en nuestros cultos, además de la adoración al Señor Jesucristo, se promueve la unidad de los creyentes, que nuestras doctrinas cristianas están basadas en las Escrituras, tales como la segunda venida de Cristo, etcétera, sanidad divina, bautismo en agua, bautismo del Espíritu Santo, que honrar a Dios con nuestros diezmos y ofrendas es parte de nuestra práctica cristiana, y que las cosas que debemos de cumplir, esto se indica más o menos a la luz de la palabra, que debemos fomentar la debida reverencia en la casa de Dios, vestir con la debida honestidad cristiana y evitar que otros sean afectados por nuestra conducta, mantener seriedad y respeto los unos a los otros y estar sujetos a nuestros pastores, etcétera. Hay mucha información aquí que se le podría dar, pero en otra ocasión. Termino diciéndolo. Cuando entonces comienza Pentecostés aquí en Humacao, ¿dónde surgen ustedes? ¿Por qué esta iglesia aquí? Porque la iglesia de Humacao tenía una serie de líderes y comenzaron a enviar líderes por distintos lugares. Unos fueron entonces a Texas,
otros fueron por allá por Buenavista, otros fueron por allá por Anton Ruiz, y cada líder de eso formaron entonces unos grupos y constituyeron un grupo de creyentes o de iglesia. Y entonces la iglesia de Humacao, la iglesia de Texas 1, es hija de la iglesia de Humacao, porque enviaron unos líderes para fomentar para fundar lo que es la iglesia de Texas. La iglesia de Texas entonces tiene unos campos de extensión, y entre esos campos de extensión está este grupo aquí. Según la historia, aquí había, de lo que yo he leído, ustedes me pueden ayudar mejor que yo, era una casita que había aquí pequeña, una casita pequeña que la donó un hermano que ahora ni recuerdo el nombre. Y esa casita, ahí entonces comenzaron a hacer los trabajos, y ustedes ven que a través de los distintos pastorados ven este lugar tan hermoso de la iglesia de Dios Pentecostal aquí en Mariana 2, y damos gracias y gloria al Señor. Y así sucedió en todos los barrios, todos esos líderes se constituyeron en pastores más adelante, y hoy se conoce que a la iglesia de Pentecostal aquí en Humacao como una iglesia militante, una iglesia con una devoción, con un servicio, con una entrega maravillosa, y damos gracias a Dios por ser lo que somos en el día de hoy, la iglesia de Dios Pentecostal. Y a través de la historia y este templo conocí al hermano Julio Medina. Julio Medina era un carpintero que era de aquí, creo, de aquí. Pero entonces cuando se mudó a Macao, yo fui su pastor. Y fue la persona que con el hermano Luis Medina, que me parece que eran familiares, pues entonces pusieron los fundamentos de este templo, con estas columnas enormes que usted veía abajo. Pues ellos los trabajaron con poquitos recursos, y poquitos hermanos comenzaron a levantar esta reestructura, y han habido remodelaciones a través de la historia, y esto que estamos viendo en los últimos, ¿verdad?, que se hizo en los últimos años. Así que gracias damos a Dios por Pentecostés, que Dios me les bendiga mucho, y adelante en el amor del Señor. Te tomé más de tiempo, pero vuestro pastor con ustedes. Poderoso el nombre. Dios bendiga a la iglesia en esta hermosa noche del Señor. Vamos a esperar que mi papá recoja los motetes. Mira, ahí está. Estamos aprendiendo un poquito de historia de lo que es el pentecostalismo y el pentecostés en la palabra del Señor. Saludamos a todos, ¿verdad?, que están aquí, nos están escuchando por las redes sociales. Aquí tenemos una visita, ¿verdad? 2 visitas. Ya uno se va a caer con nosotros. ¿Verdad que sí, jóvenes? Tenemos al joven Luis que está con nosotros. Un aplauso fuerte al joven Luis. Y su mamá lo vino a acompañar hoy, la hermana Idalis Amador Quiñones. Un fuerte aplauso a la hermana Idalis. Bienvenida a la casa del Señor, la casa de todos. Mi papá habló un poquito, ¿verdad? Yo taché unas cositas rapidito para que no repetir lo mismo que él. Y había un filósofo español, George Santayana, que dijo: aquellos que no conocen el pasado están condenados a repetirlo. Vuelvo y repito, aquellos que no conocen el pasado están condenados a repetirlo. Así que nuestra iglesia de Dios Pentecostal Movimiento Internacional es una iglesia fundada con unos principios, ¿verdad?, bíblicos. Así que es una iglesia que no es una iglesia que están haciendo las cosas como, ¿verdad?, improvisando. Es una iglesia estructurada. El pastor Juan L. Lugo, como mi papá habló, se constituyó, escuché bien, el primer presidente y fundador bajo el auspicio de la Asamblea de Dios, como mi papá había mencionado. Quiero hablarle, no puedo hablarle de mucho, pero quiero hablarle de los presidentes que han estado con nosotros todos estos años. Quiero mencionar rapidito. El primer presidente de nosotros, de este concilio, es Juan L. Lugo. Segundo, Fran Fickenbeider. Después tenemos a Tomás Álvarez, José Martínez, Pedro Juan Alvarado, Jesús Pérez Torres, Eleuterio Feliciano, Pedro Martínez, Pedro Torres,
William Hernández, Manuel Fuentes y Hernán Rivera, que tenemos ahora mismo actualmente, nuestro obispo y presidente. Quiero hablarle un poquito, ¿verdad?, de algunos que impactaron, algún presidente que impactó fuertemente a nuestro concilio y que hizo muchas cositas, ¿verdad?, que tenemos hasta ahora mismo. Y quiero hablar un poquito de nuestro hermano Eleuterio Feliciano, que fue el 7º presidente que duró 10 años, de 1971 al 1981. Mientras estaba Eleuterio Feliciano con nosotros, Tellín, que le decían Tellín, ¿verdad?, que de cariño, se compraron 27 cuerdas. Escuche bien, la iglesia de Pentecostal tiene 27 cuerdas en un terreno de sidra que ahora se conoce como el Campamento de Venezuela. Ustedes fueron allí, ¿verdad? Pues eso se compraron en el 1972. Ustedes fueron allí, esas cuerdas allí que ustedes ven son 27 cuerdas. También se compró un terreno en el área oeste, que allí se estableció el campamento El Coquí, que nosotros fuimos a visitarlo varias veces. Ya ese campamento, ese terreno se vendió. También tenemos que en el 1975 se creó lo que se llama la Cooperativa de Ahorro y Crédito Los Hermanos. Esa cooperativa se creó más o menos en esa fecha. Ya no somos los dueños de la cooperativa, ya hay unas versiones, pero los que los crearon fue nuestro concilio. En el 1976 se establece lo que se llama el plan de pensiones para los pastores retirados. Quiere decir que los pastores que se retiran no solamente se quedan sin nada, tienen un plan de pensiones para su retiro. También se creó lo que se llama el ASPEN, que es servicios sociales, que nos ayudamos a compras, diferentes situaciones que hay en Puerto Rico y también internacionalmente. ASPEN ayuda. Ahora mismo en Venezuela nosotros recogimos una ofrenda que, por cierto, el día que recogimos la ofrenda recogimos 700 y pico de dólares ese domingo. Yo creo que le doy un fuerte aplauso para Venezuela, un fuerte aplauso. Y se le entregó ese dinero, se pone ASPEN, se le entregó a ASPEN. ASPEN se lo dirige directamente a Venezuela, allá a Venezuela. Así también se adquirió la emisora que tenemos todavía, 96.9, ¿verdad? 96.9, lo que se llama Radio Triunfo. Radio Triunfo. ¿Alguien aquí ha escuchado Radio Triunfo? Los jóvenes, ¿han escuchado Radio Triunfo alguna vez? No. Pues escúchame. Esa es nuestra radio, escucha, ese es de nuestro concilio. Ahora están dando en el Radio Triunfo, están dando muchas cosas bien interesantes. Escúchalo para que tú veas en el día, hay muchas cosas bien interesantes. Así que también se constituyó lo que se llama la FRAPE, que es la Fraternidad de Líderes Conciliares. Todos los líderes de diferentes concilios se reúnen para hacer reuniones, hablar de cómo está Puerto Rico, esto y lo otro, y eso se llama la FRAPE. Eso se inició en nuestro concilio Pentecostal Emén. También se fundó la primera escuela secular. ¿Usted sabe dónde fue la primera escuela secular de Puerto Rico pentecostal? ¿No sabe dónde fue? Humacao. La Iglesia de Dios Pentecostal MI, donde pastoreó mi papá por 33 años, nuestro hermano Eleuterio Feliciano, constituyó lo que se llama el Colegio Pentecostal. Y todavía ese colegio está vigente. Mientras otros colegios han cerrado, montones de Humacao han cerrado, muchos colegios católicos y otros han cerrado, el Colegio Pentecostal todavía sigue en pie. La gloria sea para el Señor, ¿verdad? En 1982, en la asamblea anual celebrada en Humacao, se aprobó la constitución y reglamento del nuevo enfoque internacional. Había una constitución regional y en el 82 se llevó a la internacional. La iglesia pentecostal, como dijo mi papá, empezó a crecer en Estados Unidos, le voy a decir los países más adelante. Entonces se tuvo que hacer una constitución internacional para todos los países. Se establecieron regiones eclesiásticas, región de Puerto Rico, que era la principal, región del este, sureste y mediano oeste de Estados Unidos,
y región de las Islas Vírgenes. En el 1985 se adquirió un edificio y se estableció la Viña de Oración. Ya en la década de los 90, Puerto Rico tenía más de 500 iglesias organizadas en Puerto Rico y un poquito más de 60,000 miembros en Puerto Rico. Los primeros campos misioneros fueron, escuche bien, el primer campo misionero que viajaron de Puerto Rico a las misiones fue República Dominicana, nuestros hermanos de República Dominicana en el 1917. Déjame decirle que es un dato bien importante, que la República Dominicana, hace 2 años atrás, un año atrás, en la Bienal, que fue allá en Utah, registraron números de los que son miembros de nuestro concilio y nos acaban de pasar, la República Dominicana nos acaban de pasar en miembros en plena comunión de la Iglesia de Pentecostal de Medellín. Ellos tienen número 1, ahora ellos son número 1 en miembros de nuestra iglesia. Para nosotros es un privilegio, ¿verdad? Que también ellos pues, sigan hacia adelante. El segundo campo misionero fue en Estados Unidos, Nueva York, 1926. Después fuimos a Cuba, 1937, y después fuimos a Haití, 1949. Esos fueron los primeros campos misioneros que se abrieron. En los años siguientes llegamos a América Central, llegamos a Honduras, Costa Rica, El Salvador, Nicaragua, Guatemala, Panamá, México, Ecuador, América del Sur, Venezuela, Perú, Colombia, Bolivia, Paraguay, Uruguay, Chile, Brasil, Argentina y también Bonaire, en Europa también, Islas Canarias, España, Portugal, Holanda, en Canadá también fuimos, Australia, Hawái. Estamos nosotros en 110, mi papá dijo 120 países, de 110 a 120 más o menos, estamos ahí. Tenemos miembros en todos esos países y misioneros en todos esos países. Estamos tratando este año llegar a 10 países más. La Iglesia Pentecostal está tratando de llegar a 10 países más. Así que me gustaría algún día, jóvenes, que ustedes experimentaran un viaje misionero. Un viaje misionero. Me gustaría llevarlos a ustedes, ¿verdad? Un grupo de hermanos a un viaje misionero. A uno de estos pueblos para que ustedes vean lo que es estar en un viaje misionero y ustedes experimenten ese momento. Va a ser un momento grandioso. Van a salir llorando todos, con ganas de dejar todo. Bueno, yo me acuerdo que mi mamá fue a un viaje a Haití y mi mamá cuenta que en la misma aeropuerto, estaban pidiendo las medias esas pantyhose. Le pidieron las medias porque la gente no tenía nada. Y todavía hay países que no tienen nada. No crea que ahora, en el 2026, estamos mejor que antes. No, hay países que están igualitos. Hay niños pasando hambre, hombres y mujeres, ancianos, necesidades terribles, violentas. Las mismas casas que estamos hablando en el 1916, todavía están las mismas casas de barro, de cartón, zinc. El que tenga zinc pues es privilegiado, de paja. Y yo quiero que ustedes jóvenes, ¿verdad? Y adultos que quieran acompañar, experimenten esos momentos, ¿verdad? Para que ustedes sientan lo que es las misiones. Las misiones son tan lindas y tan poderosas. Y ustedes van a sentir ese fuego de llevar ese evangelio. No solamente llevarle evangelio, sino llevarle un pan, llevarle algo a esas personas que están pasando por tanta necesidad. También se creó las asociaciones. Las asociaciones que ustedes están en Adame, se creó AJEC, que son ustedes, los jóvenes. Se crearon también Asochet, que ahora se llama así, pero es los Heraldos de Cristo. Se crearon las Joyas de Cristo también. Y también se creó FREPA, que es las esposas y los esposos de los pastores. Así que en esta hora, quiero decirle que nuestro concilio también tiene un reglamento. Ese reglamento se revisa anualmente y lo discutimos. Nosotros tenemos asamblea. Cuando el pastor le digan, el pastor está en una asamblea, es que todos los años
se constituye una asamblea. Dura 3 días, a veces dura 4 días, a veces dura 3 días, dependiendo los días. Y tenemos una asamblea que discutimos el reglamento y discutimos otras áreas del concilio para mejoramiento. Y también tenemos lo que es la bienal, que es la asamblea internacional, que la hacen 2 años, 2 años la hacen en Puerto Rico y 2 años la hacen afuera de Puerto Rico, en Estados Unidos. Así que nuestro concilio es un concilio que está sólido, gracias al Señor. Es un concilio que está bien constituido, es un concilio que tiene todo al día, los papeles de gobierno al día. Nuestro concilio es un concilio que tenemos nuestros abogados, tenemos nuestros licenciados, tenemos una gama de personas, ¿verdad?, trabajando en favor de nuestro concilio. Así que, básicamente, tenemos también la Constitución. Ustedes pueden buscarla por la internet. Tenemos la Constitución de nuestro concilio. Hay una Constitución, un reglamento, una Constitución. Así que damas, caballeros y hermanos y hermanas, no estamos en un concilio que hacen las cosas improvisando, como dijo mi papá. Nuestro concilio, desde el principio, tuvieron hombres y mujeres de Dios que trabajaron para que nosotros viviéramos esta época aquí y estuviéramos gozando de todo esto. Las iglesias tienen seguros, todo eso. Y tenemos, así que básicamente le di un panorama rapidito, porque el tiempo avanza, le di un panorama rapidito de lo que es nuestro concilio. Si quieren saber un poquito más, yo les puedo conseguir un poquito más de información y también las redes sociales. También usted busca Iglesia de los Pentecostales MI y también usted puede leer información ahí, porque está todo ahí para que usted lo conozca. Es importante que usted conozca quiénes somos nosotros. ¿Quiénes somos nosotros? Pero si usted le pregunta, ¿tú eres pentecostal? MI, sí, somos pentecostal MI y somos una iglesia fuerte en todo el sentido de la palabra. Y somos una iglesia que creemos en el Espíritu Santo. ¿Cuántos creen en el Espíritu Santo de Dios? Somos una iglesia que creemos en la venida de Cristo. Somos una iglesia que creemos, Señor, que todavía hay sanidad y liberación para el pueblo. Cristo sana. ¿Cuántos creen que Cristo sana todavía? Somos una iglesia que no nos vamos a detener. No nos vamos a detener. Y somos una iglesia que estamos pasando de generación en generación y creando esta nueva generación para que ellos también lleven la palabra poderosa de Dios hacia otros lugares. Amén. Así que gloria a Dios. Le damos gloria a Dios por nuestro concilio, el concilio de Dios Pentecostal MI. Gracias al Señor por tantos hombres que trabajaron y lucharon por esta obra. En esta misma iglesia le honramos y le damos las gracias al Señor por tantos hombres y mujeres que trabajaron fuertemente desde el inicio de la casita, que aquí hay uno que tiraba piedra. Levante la mano usted. Eso fue testimonio, no fue testimonio mío, fue suyo. Dice en su testimonio, ¿verdad? Es así. Que mientras estaban allí y había unas piedritas a molestar, pero en esa tiradera de piedra, Dios lo conquistó y ahora lleva ¿cuántos años aquí ya perseverando? 59, casi 60 años perseverando aquí al Señor. Ya no tira piedra, ahora habla el Evangelio del Señor. Y le damos gloria al Señor, ¿verdad? Por tantos hombres y mujeres que honraron esta iglesia de Mariana de Omaga. Hoy me toca a mí seguir hacia adelante con esta iglesia, con la encomienda que nos ha puesto aquí. Pero solamente es seguir una continuidad de tantos hombres y mujeres que trabajaron, continuar la labor y el trabajo que muchos hombres de Dios y muchas mujeres trabajaron para esta iglesia, para esta comunidad y para que el Evangelio continúe hacia adelante. Yo quiero que le demos un fuerte aplauso a nuestro concilio, a Dios por darnos esta oportunidad. Y mire, hermano, quiero decirle esto, escuchen bien. Hubo un tiempo que nuestro concilio, la Iglesia de los Pentecostales MI, fue señalado muy fuerte. Y la iglesia las personas tenían miedo de entrar a nuestro concilio. Sacho, yo no voy para esa gente. Que si esto, si lo otro, me van a señalar, me van a juzgar, me van a esto, me van a lo otro.
Y hubo un tiempo de que nuestro concilio fue señalado fuertemente en las redes, en todos lados. Pero gloria al Señor, escúchame bien lo que está pasando. Los que se fueron una vez están volviendo de nuevo. Porque ven la seriedad de nuestro concilio, ven que nosotros no somos, no se para cualquier persona aquí a decir 4 disparates. Aquí se paran hombres y mujeres de Dios a decir la palabra de Dios y llevar el evangelio de Dios como está escrito. Así que están volviendo la diáspora que un día se fue, hoy están volviendo de nuevo a nuestro concilio sabiendo que esta es la iglesia de todos. Aquí nosotros aceptamos a todo el que quiera ponerte esas puertas, son bienvenidos y son bienvenidos para sentarse y son bienvenidos para adorar y glorificar el nombre del Señor. Gloria a Dios por nuestra iglesia de Dios Pentecostal en Mariana, gloria a Dios por nuestros niños, gloria a Dios por nuestros jóvenes, gloria a Dios por nuestras damas y caballeros que todavía siguen dándole aquí la milla extra para que esto continúe hacia adelante. Así que Dios los bendiga en esta hora. Vamos, acuérdense, este domingo estamos aquí a las 9:30 de la mañana en el culto de ¿qué? Ustedes están flojos, de verdad. Están dormidos. ¿Ustedes comieron hoy? Joven, ¿ustedes comieron? Aunque sea un sándwich. ¿Qué comieron un sándwich? Carlos, ¿qué tú comiste, papá? Pero yo no te escuché diciendo nada. ¿Un sándwich comiste? La hermana lo mira. El domingo a las 9:30 estamos en el culto de ¿qué? Culto de celebración. Estamos celebrando toda la semana. Vamos a celebrar lo que Dios ha hecho con nosotros, lo que hizo en el pasado, lo que está haciendo en el presente. Y yo estoy seguro que vamos a celebrar lo que va a hacer en el futuro. ¿Cuántos lo creen? Amén. Vamos a estar de pie en esta hora. ¿Aprendieron algo? Nota. Oh, un aplauso a Elisa, la mamá de Elvira. Bueno, mira, pero falta recoger las ofrendas. Nadie me avisó más que la hermana Mildred de atrás. Vamos a recoger nuestras ofrendas al Señor. Aquí está el gasofilacio. De con gusto, de con amor, porque todo lo que hacemos es para el Señor. Recogemos nuestras ofrendas al Señor. El primer corito que se cantó en la iglesia, allí en Reunidos en Ponce, fue Solo Cristo Salva. No me lo sé, pero fue el primer corito que se cantó. ¿Cómo es? ¿Algo así? ¿Cómo es? Solo Cristo salva.